La Conferencia de Múnich, el preludio de una traición. Durante el presente video abordaremos la Conferencia de Múnich, un evento previo al desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos días de septiembre de 1938, los líderes de 4 naciones se reunieron en la ciudad de Múnich con la intención declarada de preservar la paz en Europa. A simple vista, la conferencia parecía un triunfo diplomático. Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania firmaban un acuerdo que evitaba al menos momentáneamente el estallido de una guerra continental. Sin embargo, entre bastidores, lo que se gestaba era una claudicación disfrazada de diplomacia, una entrega sin resistencia a la voluntad expansionista de Adolfo Hitler. La llamada Conferencia de Múnich culminó en la desmembración de Checoslovaquia, un país soberano que paradójicamente no fue invitado a las negociaciones que decidirían su destino. El acuerdo permitió a Alemania anexionarse la región de los Sudetes, bajo la promesa de que sus ambiciones territoriales terminarían ahí. Neville Chamberlain, primer ministro británico, regresó a Londres proclamando que había asegurado la paz para nuestro tiempo. Pero la historia pronto demostraría que aquella paz era tan frágil como ilusoria. Este episodio marca uno de los momentos más controversiales de la diplomacia del siglo XX. La política de apaciguamiento, concebida para evitar la guerra, terminó por envalentonar al régimen nazi. La Conferencia de Múnich no solo anticipó la caída de Checoslovaquia, sino que pavimentó el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. La República de Checoslovaquia, que Hitler había decidido destruir, fue creada íntegramente por los tratados de paz, tan odiados por los alemanes, firmados después de la Primera Guerra Mundial. Sus fundadores hicieron de ella, durante los años que siguieron a su formación en 1918, el Estado más democrático, más abierto al progreso y más próspero de toda la Europa central. Sin embargo, por el hecho mismo de estar compuesto por varios grupos nacionales, Checoslovaquia se encontró desde un principio con un problema de orden interior, el de las minorías. En aquel país vivían 1 millón de húngaros, 500.000 rutenos y 3.250.000 alemanes en los Sudetes. Estas gentes lanzaban miradas nostálgicas hacia sus madres patrias, que eran respectivamente Hungría, Rusia y Alemania. Si bien los Sudetes habían pertenecido a Austria, nunca al Reich alemán. Estas minorías deseaban al menos una autonomía más amplia de la que tenían. En 1933, cuando Hitler llegó a canciller, el virus del nacionalsocialismo se infiltró en la región. Se vio entonces surgir el Partido Alemán de los Sudetes, y en 2 años este había enrolado a la mayoría de la población, con la excepción de los socialdemócratas y los comunistas. Cuando se produjo el Anschluss entre Alemania y Austria, el partido checoslovaco recibía las directrices políticas de Berlín y estaba preparado para cumplir con las órdenes de Hitler. Por lo tanto, la situación de la minoría alemana en Checoslovaquia solo fue para Hitler un pretexto, como debía de serlo un año más tarde la de Danzig con respecto a Polonia, para preparar un golpe de traición en un país que codiciaba y para ocultar sus verdaderos designios. A pesar de lo que había ocurrido en Austria, los dirigentes franceses e ingleses no se dieron cuenta de la situación. Durante la primavera y el verano que siguieron, realmente casi hasta los últimos días, el primer ministro inglés, Chamberlain, y el presidente del Consejo francés, Daladier, creyeron, al parecer sinceramente, como la inmensa mayoría de los occidentales, que Hitler solo deseaba que se le diera un trato justo a sus compatriotas en Checoslovaquia. La primera crisis sobrevino en mayo de 1938, cuando los checos empezaron a movilizar, mientras que Gran Bretaña, Francia y Rusia, al encontrarse ante una amenaza alemana que sus gobiernos consideraban inminente, daban pruebas de una firmeza y de una unión que ya no volvieron a manifestar hasta el día en que una nueva guerra mundial estuvo a punto de destruirlas. La movilización checa puso furioso a Hitler, y su rabia aumentó al enterarse de los telegramas que recibió en Berlín por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En ellos se le comunicaba que los embajadores británicos y francés
habían ido varias veces al ministerio para advertir a Alemania que una agresión contra Checoslovaquia desencadenaría una guerra europea. Nunca hasta entonces se había sometido a los alemanes a una presión diplomática tan enérgica y tan persistente como la que soportaron durante ese fin de semana. Adolfo Hitler, entregado a sus febriles meditaciones, se resentía profundamente de la humillación causada por la actitud de los checos y por el apoyo que le concedían Londres, París e incluso Moscú. Nada podía haber puesto al dictador alemán de un humor más sombrío y aéreo. Su furor se acrecentaba por el hecho de verse acusado prematuramente de proyectar un acto de agresión que realmente tenía la intención de realizar. El lunes 23 de mayo, metiéndose su orgullo en el bolsillo, Hitler ordenó a su ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, que informase al enviado checo de que Alemania no abrigaba ninguna intención agresiva contra Checoslovaquia. En Praga, Londres, París y en Moscú, lanzaron un suspiro de alivio. La crisis ya estaba superada. Se le había dado una lección a Hitler. Esto era desconocer al dictador alemán. Sin embargo, los hechos se habían sucedido de tal manera que la tensión había aumentado entre las potencias europeas por la cuestión de Checoslovaquia. Así que en la asamblea del partido nazi, que se había abierto el 6 de septiembre, Hitler debía en efecto pronunciar el discurso de clausura el 12 de septiembre, y se creía que en él anunciaría al mundo su decisión definitiva, la paz o la guerra con Checoslovaquia. Pero el discurso del Führer, indudablemente brutal y enfático, desbordante de veneno contra el Estado checo y en particular contra su presidente, no fue sin embargo una declaración de guerra. Hitler se reservaba su decisión, por lo menos públicamente, pues se sabe ahora por los documentos alemanes intervenidos después de la guerra que ya había fijado la fecha del 1 de octubre para lanzar sus tropas más allá de la frontera checa. Se limitó a exigir que el gobierno checo hiciese justicia a los alemanes de los Sudetes. Si no era así, Alemania sabía lo que le quedaba por hacer. El presidente francés llegó a Londres el 18 de septiembre para conferenciar con el primer ministro británico. Nadie pensó en pedir a los checos que tomaran parte en las conversaciones. Los ingleses y los franceses, deseosos de evitar la guerra a cualquier precio, no tardaron en ponerse de acuerdo sobre unas propuestas conjuntas que los checos debían aceptar. Todos aquellos territorios sudetes en los cuales la población alemana fuese superior al 50% debían ser devueltos a Alemania para asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad de los intereses vitales de Checoslovaquia. Así fue como, el 19 de septiembre, al mediodía, los embajadores franceses y británicos en Praga presentaron conjuntamente unas propuestas anglo-francesas al gobierno checo. Fueron rechazadas al día siguiente, por medio de una nota llena de dignidad en la que los checos, después de recordar a Francia sus obligaciones, explicaban de manera profética que el aceptar su propuesta equivalía a colocar, más tarde o más temprano, a Checoslovaquia bajo el pleno dominio de Alemania. Sin embargo, el 21 de septiembre, ya entrada la tarde, el gobierno checo capituló, aceptando el plan anglo-francés. No tenemos otra elección, ya que se nos abandona, explicaba con amargura el comunicado del gobierno. En otras palabras, hemos sido cobardemente abandonados. La abdicación de Múnich. El 29 de septiembre, a las 12:30 de la mañana, Adolfo Hitler recibió como vencedor a los jefes del gobierno de Gran Bretaña, Francia e Italia. Las conversaciones, que empezaron a las 12:45 de la tarde, no revistieron ningún carácter dramático y solo fueron, por así decirlo, una simple formalidad que permitiera entregar a Hitler absolutamente todo lo que quería y en la fecha que él determinase. Chamberlain sugirió hacer venir a los interesados, pero Hitler no quiso ni oír hablar de ello. No consentía en admitir a ningún checo ante su presencia. Daladier cedió sin dificultad, pero Chamberlain acabó por obtener una pequeña concesión. Se convino que un representante checo podía estar a disposición de los participantes
en la habitación contigua. A las 10 de la noche, los desgraciados checos fueron llevados ante Sir Horace Wilson, el fiel consejero del primer ministro británico. Wilson les comunicó de parte de Chamberlain los puntos principales del acuerdo de las cuatro potencias y les entregó un mapa de las zonas sudetes que debían ser evacuadas inmediatamente por los checos. Cuando los dos enviados intentaron protestar, el funcionario británico les cortó la palabra. No tenía nada más que decirles. El 30 de septiembre, poco después de la 1 de la madrugada, Hitler, Chamberlain, Mussolini y Daladier estamparon uno tras otro su firma en el Acuerdo de Múnich, que estipulaba que el ejército alemán entraría en Checoslovaquia el 1 de octubre, tal como Hitler había dicho siempre, y acabaría la ocupación de la región de los Sudetes el 10 de octubre. Era innegable el brillo de triunfo que resplandecía en los ojos de Hitler cuando bajaba con paso solemne las amplias gradas a la salida de la reunión. El aire satisfecho y pagado de sí mismo de Mussolini, embutido en su uniforme fascista, y en fin, los bostezos de Chamberlain, que se caía literalmente de sueño. Daladier parecía totalmente apabullado. Se dirigió al hotel para despedirse de Chamberlain. El primer ministro británico regresó a Londres como un triunfador. Radiante, se encontró ante una enorme muchedumbre que se apretujaba en Downing Street. Después de haber escuchado gritar a las gentes «¡Viva Neville!», Chamberlain, sonriente, pronunció algunas palabras desde una ventana del segundo piso. Dijo: «Queridos amigos, por segunda vez en nuestra historia, la paz con honor ha sido traída de Alemania a Downing Street. Creo que esta vez es la paz para toda la vida». Las consecuencias de Múnich. Según los términos del acuerdo, Hitler obtenía en sustancia lo que había pedido, y la Comisión Internacional, inclinándose ante sus amenazas, le concedió aún más. El acuerdo final del 20 de noviembre de 1938 obligaba a Checoslovaquia a ceder a Alemania 28.600 kilómetros cuadrados de territorio, en el que vivían 2.800.000 alemanes de los Sudetes y 800.000 checos. Los polacos y los húngaros, después de haber amenazado también ellos con recurrir a la acción militar contra una nación reducida a la impotencia, se arrocaban ahora como buitres sobre Checoslovaquia para apoderarse de un jirón de su territorio. Polonia se apropió de 1.700 kilómetros cuadrados alrededor de Teschin, con una población de 228.000 habitantes, de los cuales 133.000 eran checos. Hungría obtuvo una tajada mayor, que le fue adjudicada el 2 de noviembre por Ribbentrop-Tiziano, 19.500 kilómetros cuadrados, con una población compuesta de 500.000 magiares y 272.000 eslovenos. 6 meses habían bastado a Hitler para conquistar Austria y el país de los Sudetes, lo que enriquecía al Tercer Reich con 10 millones de habitantes y un vasto territorio estratégico que se prestaba para abrir camino a la dominación alemana sobre el sudeste de Europa. Al día siguiente de Múnich, la opinión pública occidental da un suspiro de alivio. Todo el mundo tiene interés en creer que el logro nazi está por fin saciado. Pero Checoslovaquia ha dejado de existir y la lucidez se ha convertido en un lujo inútil. Gracias por llegar hasta aquí viendo nuestro video. Si quieres ver más, suscríbete a nuestro canal. Cada semana subiremos un video nuevo con la cronología de la Segunda Guerra Mundial.